Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, muchísimas gracias. Amén, amén y amén. Dios bendiga a los adoradores de su casa. Amén. Dios me bendiga, hermanos. Les honramos por su esfuerzo de servir en los atrios del Señor. Dios me les bendiga. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 10. En el verso 23 dice que mas la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y en el verso 10, Cristo le dice a la mujer samaritana: si conocieras quién es el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Cristo, que murió por nosotros los pecadores para que tuviésemos salvación y vida eterna. ¿Y quién es el que habla contigo? ¿Quién estaba en? La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Hebreos 1:3 dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y más adelante dice: si tú supieras quién es Dios, tú le pedirías agua para saciar tu alma. Amén. Ahí quedamos. Ahora, acuérdense ustedes que esta palabra pedir, vamos chequina, esta palabra pedir no es cualquier palabra como nosotros la entendemos, sino que aquí hay una relación, una imagen que significa pedir. Es que hay una intimidad, ayúdeme aquí, un grado de intimidad con la persona a la que se le pide. La Biblia dice: Dios no escucha al pecador, pero si alguno, ayúdeme, es temeroso, a ese oye. ¿A qué se refiere? Que el pecador, la principal característica de él es que está alejado, apartado de Dios, porque tiene una rebelión en su corazón contra los planes de Dios. Pero si alguno busca de Dios, se acerca a Él, Dios se deja encontrar y nos hace hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, ya no somos lejanos, sino que tenemos intimidad. Por eso, por allá en el libro de Romanos dice que podemos clamar: papá, Abba Padre. Por eso la Biblia dice que usted y yo, cuando aceptamos a Cristo, nos hicimos hijos de Dios y somos los íntimos, los allegados de Dios. Y para que Dios escuche nuestras oraciones, es necesario que haya una relación de intimidad con Él, lo que llaman comunión. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. Ahora, chequina, tenemos otra imagen que tiene dos cuadritos que implica conocer a Dios. ¿Me ayudas? En el verso 10 del capítulo 4 de Juan dice: tienes que, para que Dios te escuche, sacie la sed de tu alma, tienes dos condiciones: conocer la salvación en Dios primero, y segundo, conocer a Dios, ser salvos y comenzar a tener esa intimidad que revele a Dios en mi vida. En la medida, conocer el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? La salvación. ¿Y qué es la salvación? Todos los que creen en Cristo. Y les dio el poder, la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Juan 1:13. Estos no son engendrados de voluntad de hombre, ni de varón, sino que son engendrados por el Espíritu de Dios. Provienen de Dios, por voluntad de Dios. Y saber cuál es el don de Dios. Mire esto. En el Evangelio nos cuentan que Pedro tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando se encontró con el Señor Jesucristo? Pescando. ¿A usted qué lo consiguió haciendo el Señor? Vendiendo celulares o allá en la cárcel trabajando. ¿Usted qué lo consiguió?
charrasqueando por allá. ¿A usted qué lo consiguió? Regañando a esos niños en el colegio. ¿A usted qué lo consiguió haciendo? Trabajando de pronto en una alcaldía. ¿A usted qué lo consiguió haciendo allá? Lidiando con las vaquitas allá. Ya todo nos consiguió en el oficio que nos mandaron a hacer, ¿cierto? Bueno, y le mostró su poder. Cristo, ¿cómo le mostró el poder a Pedro? ¿Se acuerdan? Estaban pescando toda la noche y le dijo, lanza la red. ¿Hacia dónde? ¿Se acuerdan? A la derecha. Y sacaron muchos peces. ¿Dónde estaban esos peces escondidos? ¿Dónde estaban los peces? Si toda la noche habían pescado. Los que somos de clima caliente saben cómo es pescar. Si aquí no pesca, usted se va para allá, si va para allá. ¿Y sabe qué pasaba con los peces? Venía Pedro, se escondían para acá. Venía Pedro, se escondían para acá. Los peces estaban ahí, pero Pedro no tenía la gracia del Señor. Bueno, porque nosotros no perseguimos la bendición, sino al Dios que bendice. Porque con Él estamos completos. Y Dios le muestra su poder, y esto impacta la vida de Pedro. Y entonces, síganme, les dio una orden, y los voy a hacer pescadores de qué, ¿alguien se acuerda? De hombres. Y Pedro comenzó a seguir al Señor, y cuando alguien le decía algo, espérense. Don Simón, ¿cómo llamaba este señor que consiguieron? Simón, el pescador Simón. Y cuando alguien le decía, yo he visto la gloria de Dios, Dios me ha utilizado a mí, es más, me dijo que iba a ser pescador de hombres. Había visto la gloria de Dios, Dios se había acercado a él. Pero miren que más adelante, esto ya lo vimos por allá en Mateo, Dios le dice, los saduceos y los fariseos piden señales y poder. ¿Y qué dice la gente de Cristo? ¿Qué dicen de mí? Unos dicen que tú eres el Cristo. Bueno, Pedro, pero ¿tú qué dices que soy yo? ¿Se acuerdan ustedes qué le responde Cristo al Señor? Tú eres el Cristo. Y sobre esta verdad edificaré la iglesia. Mire que, y le dijo, y de verdad te digo, Simón, que ahora te vas a llamar ¿cómo? Pedro. Y ese Simón que había visto el poder de Dios, que se ufanaba, que lo dejó todo por seguir al Señor, ahora le cambiaron el nombre. Y este nombre y este cambio de nombre le da un propósito. ¿Se acuerdan que Dios le dice, antes ibas donde querías, ahora ya no puedes hacer tu voluntad, sino que otro, o sea, el Señor Jesucristo, se enseñoreará sobre ti y vas a hacer la voluntad por la cual Dios te llamó. Hermano, cuando yo conozco a Dios, no solamente las obras de Dios, los hechos de Dios, porque desde que nací, vi que Dios da vida a mis pulmones, me da oxígeno, me sustenta, me da misericordia, sale el sol sobre justos e injustos. No solamente cuando veo los hechos de Dios, sino cuando conozco al Dios íntimo, eso le da sentido a mi vida. ¿Me llevan la idea? Ahora, Pedro, te levanto para que hagas iglesia, para que vayas a los gentiles, para que mueras en mi nombre, y hay un propósito. Cuando yo conozco a Dios, eso refleja el propósito de Dios en mí. Dios quiere que los hombres procedan al arrepentimiento. Esa es la posición, el carácter de Dios. Si yo me reflejo en eso, Dios quiere que procedan al arrepentimiento. ¿A través de quién? Oye, Pepito, ¿a través de quién? ¿Quién tiene que llevar el mensaje de salvación? ¿Me da propósito conocer la encomienda de Dios, el plan de Dios para este mundo? Dios quiere que sus hijos le adoren. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. Busca que verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. ¿Me da un oficio conocer a Dios? Dios requiere que le adoren, busca que le adoren. O sea que cuanto más conozco a Dios, más ocupado estoy en las cosas de Dios. Bueno, Dios es un Dios que suple. ¿A cuántos Dios les ha suplido? Amén. ¿Cuántos les ha suplido casa? Pequeñita o grandotota. Mi hermano, si su casa es grande, tiene un propósito grande. Si sus finanzas son grandes, tiene un propósito grande. Si sus talentos son grandes, hermano, tienen un propósito grande.
Pero si sus talentos son chicos, en esa medida es el propósito de Dios, pero en el carácter de Dios que se revela y que yo entiendo, eso me da el sentido de lo que yo tengo que hacer. ¿Me hago entender? Si al que más se le da, más se le demanda. Ahora, en el verso conocer y saber quién es Dios. En este verso, Chequina, en el 4:10 de Juan, al final dice, si tú conoces quién es Dios, este es un proceso de transformación. Nacemos en la casa del Señor, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y necesitamos ser transformados de un hombre carnal a un hombre espiritual. ¿Listo? Eso lo vimos el domingo pasado, Salmo 77, que es de la queja a la glorificación, es de la ansiedad a la confusión, a declarar los propósitos de Dios, la soberanía de Dios. Esto es la transformación del alma. Eso es crecer, entender quién es Dios y cuál es su propósito para mí. Eso es crecer. Ahora, pero ¿para qué crecer? ¿Para qué conocer a Dios? ¿Para qué conocer a Dios? ¿Para qué acercarme a Dios? Y saber quién es Él para mí. Tú le pedirías. ¿Para qué? Para pedir. ¿Cómo se llama este jovencito tan simpático? Emiliano. Emiliano. Si yo a Emiliano le digo, Emiliano, aquí hay $1.000.000, pida lo que usted quiera. Y le digo a él que lo haga, y de pronto le digo a mi hermano, aquí hay $1.000.000, pida lo que usted quiera. Vamos a ver, Emiliano, ¿usted qué cree que puede pedir, Emiliano? Dígale a un bebé, pida lo que sea. Una bicicleta. Si fuera yo, pediría $1.000.000 en gomitas. ¿Sí me hago entender? Y de pronto el hermano diría, no, yo quiero que la iglesia esté mejor. Si yo le pregunto al hermano que toca ese piano y dice, yo quiero comprar instrumentos para hacer una escuela gigante de 20 pisos, ¿sí me hago entender? Si yo le pregunto a la profe, le va a decir, yo quiero hacer un colegio cristiano. ¿Sí me hago entender? La hermana dice, yo quiero comprar un camión gigante, 3 tractomulas con un perifoneo enorme que se escuche de aquí hasta Bucaramanga. Cada quien pide de acuerdo a su conocimiento. Emiliano de pronto pide chitos y papitas. Hay gente que si oye el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Eso se lo digo a Salomón. Hay gente que créame que va a pedir un novio bonito. Señor, que me case con el más simpático del pueblo. Y después le echamos 50 años encima al novio bonito y queda como un acordeón, como una uva pasa. ¿Qué pasó con la belleza? Pasa. O hay alguien que, mire cómo es nuestro corazón, pídeme lo que quiera. Señor, yo quiero tener lo que tiene mi hermano. Yo quiero que me prosperes como a fulano de tal. En algún tiempo, en los 90, la gente decía, yo quiero que me uses como usas a fulano. Yo quiero que me lleves a las naciones. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Y cuando nos damos cuenta, lo que yo pedí se oxidó. O sea, el novio bonito se va a envejecer. El carro nuevo se va a envejecer. Que tú me uses, bueno, ya gasté el mundo, ¿y qué hay después de esto? Si tú conoces a Dios, saberías, dice así el pastor, ponga el celo, pobre. Sabrías qué pedir. Sabrías qué pedir. Si usted quiere conocer, saber si conoce o no a Dios, escúchese en las oraciones. No vaya a ser que sus oraciones sean más un sindicato que el fruto del propósito de Dios. Ahora, en Mateo 7, Chequina, tenemos de pronto este texto. En Mateo 7, si conozco, la conclusión primera, si conozco a Dios, sé qué pedir. Si no conozco a Dios, no voy a saber qué pedir. Voy a ser como un niño pidiendo caprichos. Ahora, Mateo 7, por favor, tenemos una imagen, me parece.
Mateo 7, del 7 al 11, exactamente, Chequín. Coloquemos en la imagen. En este texto, Mateo 7, del 7 al 11, en este texto, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, dice así, mientras lo buscamos allá, pedid, vamos al texto, por favor, y se os dará. Estamos sobre el texto, pedid y se os dará. Busquen en su Biblia. Llama, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Siguiente. En este texto, ¿cuántas veces está la palabra pedir? Una. En el siguiente. Porque todo el que pide, recibe 2 veces. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Siguiente. ¿Qué hombre? Siguiente. Porque qué hombre de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra. Ahora, siguiente. Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Siguiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas? ¿A quiénes? A los que le piden. A los que le pidan. Aquí está hablando, no sé si, ¿no tenemos esa imagen, Chequina? Del análisis del texto. Aquí está hablando de qué debo pedir. Dependiendo a lo que usted pida, eso implica su madurez espiritual. Ahora, en este texto, no sé si tenemos una imagen del mismo texto. Aquí lo podemos ver con mayor claridad. Está 5 veces la palabra pedir, el verbo pedir y sus conjugaciones. Eso no viene a colación, pero en este texto vemos 3 dimensiones de lo que yo puedo pedir. Arriba es un alma que pide y se os dará. Busque, un alma que está buscando, que está llamando. Esto tiene que ver con deseos. Aquí tiene que ver con la confirmación en el 9 y 10. Si yo pido un pez, no me van a dar una serpiente, papá material. Dios no me va a dar una soga para colgarme. Dios no me va a dar una relación tóxica. Esto tiene que ver con la confirmación de los planes de Dios. Ya vamos para allá. Y hacia abajo dice, habla de la voluntad de Dios. Nuestro Padre que está en el cielo dará ¿qué? Ayúdenme, ¿dará qué? Buenas cosas a los que le pidan. Nuestro Padre va a dar siempre ¿qué? Cosas buenas. La seguridad de este texto es que Dios siempre va a responder a los que le piden. Hay una seguridad que Dios siempre va a responder. ¿Listo? Amén. Pero no va a responder como yo quiero, sino de acuerdo a sus buenas cosas. Cosas que ojo no vio, ni ha subido en corazón de hombre, lo que Dios tiene reservado para todos aquellos a los que Él ama. Pero la Biblia dice que Él tiene un plan, que los caminos nuestros no son los caminos del Señor. Lo que sí te puedo decir, mi estimado hermano, es que el Señor siempre va a pedir. No puedo profundizar más en este texto, pero aquí hay 3 factores del desarrollo de la vida cristiana. Los tenemos ahí, Chequina, 3 factores. Y quiero que esto sí lo grabe en su mente. Los 3 factores de la vida cristiana. De acuerdo a lo que yo pido, eso implica mi conocimiento de Dios. Jesucristo se acercó a Pedro. Pedro no estaba buscando a Cristo. ¿Quién se acercó a Pedro? Cristo. Ahora, yo me acerqué a Él. La voluntad de Dios se va a imponer. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es cómo reacciono yo ante la soberanía de Dios. Dios me trajo a esta iglesia. ¿Cómo reacciono yo ante esa soberanía absoluta? Dios me tiene en esta ciudad, en este país, en su soberanía absoluta. Se acercó, hizo. Ay, yo estoy triste porque yo soy de Tacamandapio, allá comíamos carabotas.
¿cierto? Entonces yo me quiero ir para allá. Dios ya lo hizo. Yo en mi libre albedrío o celebro las obras de Dios o le hago pataletas al Señor. Yo no puedo escoger, yo no puedo mover la mano del que está escribiendo la vida. Yo puedo celebrar, aceptar, andar sobre lo que Él ya trazó. Eso me lo deja escoger el Señor. Dios determina, hace lo que Él quiere hacer. Yo elijo aceptación. Otro contrario, elijo renegar del plan de Dios, que siempre lo va a llevar a cabo. ¿Me entienden el concepto? Bueno, ahora, de acuerdo a esto, ¿cómo acepto lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo conozco de la soberanía de Dios? Así es mi oración, lo que yo pido. Y esto determina qué clase de vida cristiana tengo. Ahora, hay tres factores que determinan esa vida cristiana y eso tiene que ver con el pedir. Si conocieras cuál es el don de Dios y el que habla contigo, tú le pedirías. Yo sé pedir en la medida en que conozco la voluntad de Dios. Ahora, el primer factor es el factor de los deseos. El segundo, ayúdenme a leer, de la dirección. Y el tercero, de la determinación. vamos a estudiar el primer factor. El factor de los deseos. Hay tres sedazos. Haga de cuenta, ¿ustedes saben qué es un sedazo? Un sedazo es como un colador, como el del café o como el que usted cuela las cosas. Respecto a los deseos, la Biblia dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Respecto a de nuestros deseos, Filipenses 4:6, chequina por favor, es que yo le puedo pedir a Dios por lo que sea. ¿Cuántos de aquí yo pueden pedir por un carro, por una casa? ¿Usted soltero me puede pedir por una esposa o un esposo? Acuérdate de mí, Señor, ya que estás en el paraíso, que sea Petronila. ¿Le puede pedir? ¿Es lícito hacerlo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice Filipenses 4:6? Por nada estén afanosos. Por nada. Absolutamente por nada. Yo quiero celular nuevo. Dios ha concedido unas peticiones en mi vida que yo digo, Señor, la sacaste del estadio. Con circunstancias que son tan elementales. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas, ayúdenme, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración o ruego, con acciones de gracia. Yo puedo pedir cualquier cosa que yo desee. Ahora, hay una segunda condición para mis deseos. Marcos 11, 23 y 24. Hay una condición. Primero, todo lo que se desea hay que pedirlo al Señor. ¿Listo? Ahora Marcos dice, porque de cierto le digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga, será hecho. Por tanto les digo, todo lo que pidas orando, ayúdenme, y creyendo, primero, pedir. Y segundo, pedir con fe, creer. Sabroso, ¿cierto? Primero, sedazo de mis deseos y peticiones, pedir. Porque el que pide, recibe, el que llama, le responde, el que busca, encuentra. Segundo, si van a pedir, pidan con fe. Pero, a veces yo pido con fe, pastor. Hermano, ¿estoy orando? Sí, pastor, estoy orando. Ahora mira la tercera condición para nuestra oración. Todo lo que pidieres al Padre de acuerdo a su voluntad. ¿De acuerdo a qué? A su voluntad. Ayúdame a conseguir el texto, mi hermano. Lo que pidieres de acuerdo a su voluntad será hecho. Lo que pidieres de acuerdo a qué? A su voluntad. Vamos a hacer el ejercicio del sedazo. Usted quiere una moto grande, cilindraje 1000.
¿Cuántos de aquí quieren una moto? Bueno. Primer requisito, pedir. ¿Cuántos de aquí han pedido porque eso es necesidad? Sí. Pasó el primer sedazo. Ahora, ¿ha pedido con fe? ¿Sí o no? Que es el segundo sedazo, la segunda condición, el segundo filtro. ¿Sí? Listo. Ahora, lo que estás pidiendo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Mira, hermanos, y esto es tan lamentable que hay veces que uno ve que lo que es de bendición se convierte en maldición. Yo he visto personas que han perdido el matrimonio a causa de prosperidad económica. Señor, bendígame. Estaban con el hombre, con la mujer que les amaba, con los hijos, y después tuvieron finanzas y se olvidaron de la mujer de su juventud. La bendición se les convirtió en ¿qué? ¿Usted cree que esa era la voluntad de Dios? Miren, a mí algo que me impactó es una oración de la hermana, la esposa de Billy Graham. Algo que me impactó fue en una entrevista que le hicieron a ella. Ella oraba por un músico de la iglesia. Señor, que permítenos ser un matrimonio, y de un momento a otro las cosas no se dieron. Y ella dijo, Señor, pero ¿por qué pasan las cosas así? Pasaron 70 años. Y ella daba el testimonio que gracias a Dios no contestó mi oración que hacía con fe. Que hacía en el altar con fe. Como el segundo, hacía la oración y lo hacía con fe. Y Dios dijo, no. Y llegó a ser la esposa del evangelista más grande del tiempo moderno, Billy Graham. Porque Dios siempre responde mis peticiones. Chequina, tenemos una petición, una gráfica aquí que dice Dios siempre responde. ¿Y cómo puede responder Dios? Sí. ¿O puede responder? No. Puede ser negativo, ¿no? O puede ser deliberadamente retrasado. ¿Cuántos han tenido oraciones que pidieron hace años y hasta ahora el Señor lo reveló? Lo trajo a la vida. Hay gente que dice, Señor, yo quiero tener tal cosa. Y en su juventud Dios no se lo permitió. ¿Cuántos dijeron, Señor, yo quiero que me des un trabajo? Pero usted quería trabajo para gastar en sus propios deseos y deleites. Y pasaron 5 años y el Señor proveyó. ¿Cuántos dijeron, Señor, permíteme pensionarme para comprar una casa grandota y tener 3 gallinitas y yo echarle maicito? Y el Señor no se lo permitió antes, pero a su debido tiempo, el Señor lo hizo. Porque Él no responde como yo quiero, pero siempre responde. A veces le dice no, a veces dice sí, y a veces dice espere. Pero a veces dice, eso no es lo que tengo para ti. Pablo, Señor, permíteme ir a predicar a Asia Occidental. Y el Señor le dijo, no. Y Pablo de vez en cuando decía, no, es que yo tengo que ir porque tienen que conocer al Señor. Y Dios le dijo, no. El Espíritu Santo le dijo, no. Y como Pablo en sus fuerzas quería hacer algo, dice que Dios le colocó un aguijón para que entendiera quién gobierna. Dios siempre responde. Lo que pasa es que yo, como estoy pequeñito, al niño del $1.000.000, él me dice, yo quiero comprar un camión de papas fritas. Y si usted es el papá, ¿qué le va a decir? No. Entonces el niño pequeño con el primero no, siente que no lo aman. Pero Dios le puede decir no a sus hijos y a su creación. Y eso no implica que no le ame, simplemente que le respondió no. Pero el niño pequeñito va a ser pataleta porque Dios no me ama, mi papá no me ama porque no me da hamburguesa, no me da chitos, no me da papas.
Eso no está hablando del carácter de Dios. Eso está hablando de cuál carácter. Del carácter mío. Si Dios me dice no, yo digo, Señor, tú eres Dios. Punto. O si Él me dice espera, o si Él me dice todavía no, o si Él me dice, esos no son los planes que tengo contigo. Dios siempre responde. ¿Cuáles son los 3 filtros para mis deseos que presento a Dios? Pedir. Segundo, tener fe. Y tercero, que sea conforme a la voluntad de Dios. Esto me lleva a que el corazón de Dios se revele ante mí, y al revelarse ante mí yo pueda decir, oye, este no es el propósito de Dios. Yo no tengo que estar perdiendo el tiempo con este sinvergüenza que no puede honrar a la mamá. ¿Será que me va a honrar a mí? Yo no puedo estar buscando la fama. Señor, hazme famoso. La gente va, Señor, llévame a las naciones. Y a las naciones y se iba a predicar a las naciones, dejar a la mujer botada 6 meses allá. ¿Qué come? El Dios que me llamó al ministerio la va a sostener. No. Eso es lo que quiere mi alma. Quiere ser famoso, quiere ser grande. Pero mire, hermanos, 1 Corintios 2:9, chequen, ayúdenme con eso. Dios es un Dios de orden y nos revela su voluntad. Muchas cosas que no recibimos es porque pedimos mal. Pedís y no recibís. Estoy citando primero Santiago 1. Y pedís y no recibís porque pedís mal. Piden para sus propios deleites y caprichos. Dios revela su corazón cuando responde mi oración. Sea que sí, sea que no, sea que espere o sea que no es mi plan. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Qué quiere decir esto? Nada de lo que has vivido es el plan que tengo para ti. Nada. Yo no soy de esta tierra. Y si a mí me preguntaran hace 40 años, cuando estaba bebé, ¿qué es lo que quiere ser pastor? Yo digo, no. ¿Y quiere irse a vivir en medio de las montañas donde comen solo papas? Yo digo, no. ¿Sí me hago entender? Usted cuando hace 30 años, hermano, ¿pensaba estar en estas montañas? No, absolutamente no. Señor, le voy a dar 3 hijos. No, Señor, tenga misericordia de mí. Porque lo que se hace se paga. Yo le saqué canas a mis padres. ¿Sí me hago entender? O sea, no estaban mis planes. Pregúntele al niño, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Astronauta. Piloto. ¿Sí me hago entender? No estaban los planes. Cosas que ojo no vio. Dios llamó a una princesa y me la dio por esposa, le dio este príncipe, quedó chinito, levantó la congregación, o sea, cosas que ojo no vio. O sea, confíe que el que tiene el plan lo va a desarrollar, pero en su voluntad. Lo mismo, ustedes no están donde quisieron estar, sino que Dios impuso su plan. Ahora, libre albedrío. Yo decido aceptar el plan de Dios. Que no lo acepto, no pasa nada, su soberanía me aplasta y Él cumplirá su plan, ¿cierto? Que es el libre albedrío, ¿cómo respondo? Dios me deja escoger cómo respondo. Nuevas son sus misericordias, estoy interesado con una patica así en el hospital, soberanía absoluta. Yo puedo cantar salmos o renegar del médico, del gobierno, del sistema de salud, de que no ayudan, de que no colaboran, eso sí lo puedo decir yo. Voy más adelante. Primer factor de la oración, ¿cómo pido? Son mis deseos. No se van a cumplir mis deseos, sino todo aquello que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. El segundo factor, chequina por favor, dice, es la dirección. Aquí me toca enseñarles algo que usted lo puede profundizar en casa. No me va a quedar tiempo, está en cualquier diccionario bíblico va a estar esta teoría. La santa exigencia de Dios. Por favor, chequina, vamos a un texto que llama la santa exigencia de Dios, no sé si lo tenemos allí. ¿Qué es la santa exigencia de Dios? Yo puedo pedir todo lo que deseo, pero ya hemos aprendido que Dios responde es aquello que está de acuerdo a su voluntad que pedimos con fe. ¿Listo?
pero tiene que ser de acuerdo a su voluntad. ¿Qué es la santa exigencia de Dios? Esto es que Dios exige mucho a los que le da mucho. ¿Es Dios malo si te dio talentos y exige que los coloques a sus pies? No. Al que más le da, más se le demanda. Cuando yo entiendo la santa exigencia de Dios, voy a ver oraciones cumplidas. Voy a pedir lo que se debe pedir. Si supieras quién es Dios, al conocer a Dios, yo entiendo cuál es mi propósito. Cuando entiendo esto, sé qué es lo que tengo que pedir y qué es lo que tengo que hacer con lo que Dios me da. Dios me da mucho. Mire, hermanos, los empresarios, muchos fueron levantados para sostener ministerios, para regalar Biblias, si usted ve, cuando Estados Unidos comenzó a crecer hacia el lejano oeste, lo primero que hacían los mineros era construir un lugar de predicación. Y esto hacía que las minas sobreabundaran. Ellos hacían un pueblo del viejo oeste. Usted que es viejito, sabe de esas películas de pum pum de vaqueros, ¿cierto? Estaba en la iglesia en el centro. ¿Sabe por qué estaba en el centro? Porque era lo primero que construían aquellos hermanos protestantes. Porque ellos sabían, creían, estaban convencidos que el Dios que los llevó allí haría que las piedras se convirtieran en oro, en la fiebre del oro. Y entre más les bendecía el Señor, iban y colonizaban y establecían otra iglesia. ¿Cuál era el propósito que los llevó a que Estados Unidos se industrializara? Hicieran los trenes, hicieran las grandes vías, porque ellos donde iban llevaban la predicación del Evangelio. Es más, la iglesia en Latinoamérica nació porque tomaban jóvenes de allí y los mandaban asalariados a Latinoamérica. Usted no se preocupe por nada. Usted váyase a predicar como misionero. No sé si algunos de ustedes alcanzó a conocer esos movimientos. Y usted sabe que ellos llegaban con Biblias, con comida, con instrumentos, bueno, vamos a construir aquí un templo porque de allá mandaron plata para construir este templo. De allá suplían para acá. Ese era el propósito con el cual Dios nos levantó. Mis hermanos, los que cantan acá deberían no preocuparse porque de pronto que este piano le falta una tecla. ¿Por qué? Porque están en el altar, están ahí. ¿Cuál es el oficio de ellos? Ministrar a Dios. Pero Dios siempre levanta quien compre la tecla. Y Dios toca el corazón de alguien y él tiene el propósito. Señor, ¿yo por qué no prospero? Porque yo quiero comprar el par de zapatos número 150, pastor. Yo quiero comer caviar. Yo quiero. Y de pronto el propósito de él, la voluntad de Dios, es que yo de pronto compre la tecla. Me llevan la intención, me llevan la idea que yo compro un equipo, que yo tengo otros lugares de predicación. Señor, voy a comprar una casa grande y allá vamos a hacer un templo para predicar el Evangelio. Esto, hermano, habla de que Dios le dio mucho. Señor, este montón de plata, ¿para qué será? Señor, estos talentos, ¿para qué serán? Señor, esta unción, esta habilitación, ¿para qué será? La santa exigencia de Dios. Primero, a quienes más se le da, más se le exigen. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Ah, Señor, usted me está demandando qué hacer con estos talentos. ¿Cuál debería ser mi oración de confirmación? Pablo lo dice. Oren por nosotros para que Dios nos abra puertas para la predicación ¿de qué? Del Evangelio. ¿Cuál era el don de Pablo? Predicar el Evangelio. ¿Y cuál era su oración? Que Dios me abra puertas para la predicación del Evangelio. ¿Usted cree que Dios le respondió la oración a Pablo? Sí. ¿Por qué Dios no responde mi oración? Porque yo no tengo, hermanos, esa dirección cómo pedir. Estoy pidiendo, pero no es de acuerdo a su voluntad. El segundo factor es que yo tengo que entender cuál es la voluntad de Dios.
¿Qué es lo que Dios quiere? Mis hermanos, Dios a todo mundo le da oportunidad de acercarse al Evangelio. Y también la Biblia dice que a todos les acontece tiempo y ocasión, para todo. Alguien que está hoy debajo de un puente, él tuvo la oportunidad de ser próspero. Sí, pero yo quería ser doctor, yo voy a prosperar como zapatero. Dios quería que tuviera una casa allá, en Saloma, y allá fundar todo eso, pero no es que yo quiero ir en el centro, si no me dan en el centro no me dé nada. Se comió la plata en cositas. Si usted nunca ha tenido trabajo, sí, sí he tenido. Y Dios no me ha prosperado, sí, Dios me ha prosperado. Pero no tengo tal cosa, pero no tengo ropa. Sí, Dios no ha faltado. Lo que faltó fue mi dirección de pedir, de retener, de ser propicio a lo que Dios ha suplido. Dios prospera con lo que Él da, en todo. Si mi ministerio es solamente saludar y una sonrisa, no hay otra persona más especial para recibir los hermanos en la iglesia que el que tiene la sonrisa colgada. Ese va a ser el ministerio. Dios al que más le da, más le demanda. Por ejemplo, Él espera fruto del árbol. Dios no va a buscar fruto donde no ha sembrado. La fidelidad del mayordomo. La adoración en espíritu y en verdad de parte de aquellos verdaderos adoradores. Ahora, miren mis hermanos, pedir en esa dirección del cielo, eso revela el corazón de Dios. Yo entiendo cuál es el propósito de Dios. Yo entiendo cuál es el propósito para mi vida. Ahora yo tengo que orar en ese propósito. Dios suple para colegios, para universidades, para absolutamente todo. El hospital más grande de Estados Unidos es el Hospital Bautista de Texas. La iglesia bautista se dio a la tarea de hacer el mejor de todos los hospitales. La Venezuela del Amazonas murieron misioneros bautistas allí por lanzas de los indios. Y hubo gente que los patrocinó por cientos de años, 100, 90, 80 años sostuvieron la iglesia en medio del Amazonas. Y ellos decían, Señor, prospéranos para que esos misioneros coman. Usted, si Dios lo prospera, ¿cuál es el sentido de su prosperidad? Si Dios le permite estudiar, si Dios le permite hacer algo, ¿cuál es el sentido de lo que usted tiene? ¿Cuál es el sentido de los 20 años que le quedan, de los 40, de los 50 años? ¿Cuál es la dirección de Dios? Nosotros ya estamos establecidos acá. ¿Usted cree que Dios se equivocó al traerlo a esta montaña? ¿A este templo de oración? ¿Cuál es el propósito que usted esté aquí? ¿Cuál es el propósito de ser enseñado? Si yo pido en esa dirección, el factor dirección lo necesito en mi oración. Señor, bueno, yo estoy en esta ciudad. ¿Usted qué es lo que quiere? Yo estoy en este trabajo, ¿solamente para comer? ¿Solamente para lucrarme? Yo nací en la familia que nací. ¿Cuál es tu dirección, tu propósito? Cuando yo pido de acuerdo a esa dirección, yo voy a ver oraciones contestadas. Primero, mis deseos. Segundo, una oración con dirección. Voy un poquito más allí. Las oraciones no contestadas, hermano, muchas veces es que no es la dirección de Dios. Les hablé de Ruth Graham. Dios no le permitió casarse con la persona que ella estaba orando. De pronto no es la dirección de Dios y no era la voluntad de Dios. Pero mire, hermanos, cuando yo no entiendo la dirección de Dios, voy a sentir la desilusión de que Dios no me escucha. Y no es que Dios no me escuche, es que yo no conozco su plan. Y como no conozco a Dios, no me ha sido revelado su plan. Porque imagínese usted donde Dios contestara todas las oraciones. Una vez le dije a una persona, hermano, vamos a orar por las peticiones. ¿Cuál es su petición? Y me dijo este sinvergüenza, discúlpeme, yo me quiero ganar el baloto para todos los que me han humillado, sepan quién soy yo. ¿Usted cree que Dios iba a contestar esa oración?
Mi hermano, si Dios contestaba todas las oraciones, ¿qué pasaría con la oración de Elías? Primera de Reyes 19:4. Elías, debajo de un enebro, le dijo: Señor, quítame la vida. ¿Cuál era su deseo? ¿Estaba pidiendo sí o no? De pronto hasta con fe. ¿Era la voluntad de Dios? ¿Afirmaba el propósito de Dios? Porque yo puedo pedir aquello que está en su propósito. Yo no puedo pedir lo que quiero, yo puedo afirmar lo que Dios ya estableció. ¿Me llevan la idea o no me llevan la idea? Elías se fue por el desierto un día y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando. El deseo, el firme deseo, ¿qué es, hermana? Usted que estuvo los viernes. El firme deseo se llama fe. Certeza y convicción, morirse. Basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Esto afirmaba el propósito de Dios en él. ¿Lo iba a contestar el Señor? Dios no me escucha, Dios es malo. ¡No! El malote es el que está pidiendo. Porque eso no está de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Eso no afirma el plan de Dios. ¿Iba a ser resistido por Dios? ¿Dios le iba a decir no? ¿Qué tenía asegurado? ¿Un no o un sí esta oración? No. Dios seguía siendo Dios. El que iba a ser maltratado en sus sentimientos en Elías, cuando Dios le dijo: levántese, come pan y bebe agua, porque largo camino te resta. O la oración de Jonás, Jonás 4, 1 al 3. Ayúdenme, chiquina. Vamos a ver la oración de Jonás. Jonás 4, 1 al 3. Bueno, Jonás 4, 1 al 3. Jonás le pide al Señor, dice: como no quisiste destruir a los de Nínive. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Alísteme, chiquina, Éxodo 22, 30 al 32. Y oró a Jehová diciendo: miren la oración de hermanito Jonás. Ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Dios hizo un plan en su soberanía. Él estaba por allá, reggaetoneando, chévere, profeta Jonás, y Dios le dijo: los llevo para este lugar. ¿Que no quiero ir? No se preocupe, yo lo llevo en ballena, ya le pagué el tiquete. ¡Lo llevó! Estando en mi tierra, donde tenía el corazón, donde comía carabotas en la tierra. Bien. Pero por eso me apresuré a huir, porque sabía que conocía la voluntad de Dios. Sí, ¿y qué estaba pidiendo? Lo contrario. ¿Y qué voy a esperar de Dios? Que cumple sus propósitos, que no pide permiso, que establece su voluntad. ¿No? ¿Cuántos jóvenes hemos venido a culto? Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Este es el carácter de Dios. Tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. El carácter de Dios. ¿Conocía a Dios? Sí. ¿Conocía su voluntad? Sí. Ahora, de ser revelado el don de Dios, de conocer a Dios, hay un pasito que se llama obediencia. ¿Sabía qué pedir? Vamos a ver el siguiente, chiquina. Ahora pues, Jehová, ¿qué pedía este señor? Ayúdenme. Quítame la vida. Quítame la vida, porque mejor es la muerte. ¿Y sabe qué? Dios contestó. ¿Dios le contestó, sí o no? Así es. Dios no le contestó, ya lo había sacado del pez y todo eso. No le contestó. ¿El Dios es malo porque no contesta mis oraciones? El malote es el que está pidiendo, porque Dios reafirma sus planes. Reafirma sus planes. Si usted está casado, pida por su hogar, por sus hijos, por su esposa. Señor, pero es que no lo soporto. Transforma, Señor, este dragón en un príncipe. ¿Por qué? Porque Dios reafirma sus planes. Porque, ay, Señor, clamo de día y de noche y no oyes, dijo David. Sí, pero David está clamando para ti, no en los planes de Dios. Y la oración de David, Éxodo 32, 30. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová
quizá me aclare acerca de vuestro pecado. Siguiente, chiquina, por favor. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro. El último, chiquina, por favor. Que perdones ahora a tu pueblo. Si no, ayúdeme. Tráeme ahora de tu libro que es escrito. ¿Sabe de dónde que ya quiero quitar? ¿Cuál es el libro que he escrito? Tráeme del libro de la vida. Tráeme de la tierra, del libro de los vivientes. Señor, si usted no hace mi voluntad, yo quiero morirme. Yo quiero morirme. Porque hay gente que primero muerto que despeinado. O sea, no quieren pasar el proceso en Dios. No, que es valiente porque se mató, no, no es valiente. Tenía una vida por vivir. ¿Cuántas veces no quiero pasar el proceso de disciplina? Cuando el pastor le dice, venga, usted esa barrigota y utilizando ombligueras, está dando mal testimonio, hermano. Qué pena con los hermanos. Entonces yo me voy. ¿Por qué? Porque quíteme la vida, sáqueme de sus afectos. El papá le dice, mire, ese amiguito que usted tiene no me gusta, no como. ¿Quiere tomar sopita el niño de la casa? No. Ráeme del libro de la vida, quíteme de la lista de la cena de esta noche y me encierro en la pieza para que mi mamá sufra. Ráeme del libro de la vida. Imagínense donde Dios hubiera contestado la oración de Moisés. ¿Sí entiende por qué Dios no contesta muchas oraciones? Porque no conocen a quién es Dios. Como no conozco bien el plan de Dios, no sé cuál es su propósito en mí y no puedo pedir de acuerdo a su voluntad. Bueno, voy al final. En la determinación, en el tercer factor, primero es mi deseo, segundo la afirmación. Yo puedo pedir aquello que afirme el plan de Dios. Esas son las oraciones que son contestadas, las otras no son contestadas. En Lucas 11, del 5 al 9, mire eso, ¿cómo lo explico? Yo ya conozco, voy a sacar mis deseos. Lo que yo deseo de verdad no es importante. Así lo pida, así lo haga con fe. Lo que yo deseo no es importante, así lo haga con fe. Porque si no, yo con fe pido, Señor, que trates con mi hermano que se portó mal conmigo, Señor, que salga un león y se lo coma. Lo hago con fe, Dios no lo va a hacer. Ríe de ellos, dice la Biblia en el capítulo 2 del libro de los Salmos. Ahora, ya conozco su plan y su propósito. Como conozco a Dios, en eso se refleja mi propósito. Me diste, yo soy el músico, tengo que cantar, yo soy el predicador, tengo que predicar, yo soy de pronto el que tengo las finanzas, tengo que colocarlas a los pies del Señor. El Señor de pronto me ha provisto un lugar, una casa, allá tiene que llevarse la palabra de Dios. Dios me trajo a este trabajo. Yo soy el policía, no es para que le dé bonito a la gente, sino que aquí hay un plan que cumplir y yo tengo que orar para que el Señor me abra puertas para yo poder llegar y cumplir el propósito en cada una de esas personas. ¿Sí me hago entender? Afirmar el plan de Dios. Ahora, hay una oración de determinación. Cuando yo entiendo que sus propósitos son buenos, sus caminos son mejores que los míos, yo estoy determinado a cumplir. Señor, dame en mí esa convicción de alcanzar el propósito con el cual fue hecho. Mire, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va él a medianoche y le dice, amigo, préstame unos panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Está hablando Cristo en estas palabras. Aquel le respondió desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme a dártelo. Siguiente. Os digo que aunque no se levante para dárselos por ser su amigo, los deseos, sin embargo, porque es inoportuno, se levantará y le dará todo lo que necesite. Esta palabra inoportunidad es aquella persona que es renuente a vencerse.
Hermano, mire, se necesita más gente determinada como Caleb. Caleb tenía 80 años y llamó a Josué y le dijo, ven, Josué, dame ese monte donde están aquellos heteos que yo lo poseeré. Un viejito fortalecido en Dios. Y estaban unos grandes allá, todavía habían gigantes en ese monte. Y él dijo, porque Dios por la boca de Moisés me lo dijo, que iba a ser así y yo lo voy a poseer. O sea, eso es una persona determinada. Y andando para el monte, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer a Dios, clamarle a Dios, caminar en Dios, creerle a Dios. Punto. Estoy determinado de que Dios va a cumplir su propósito en mí. No sé cómo, pero yo clamo en que ese propósito se revele para que yo entienda su voluntad y pida lo que es. Aproveche los recursos y pueda aprovechar ese tiempo y seguir. Esto es una oración de determinación. Señor, permítenos extender el reino. Es su voluntad, yo no tengo que determinar si es su voluntad o no. Estoy determinado a hacer lo que Dios dijo que había que hacer. Hasta el último momento voy a seguir en sus caminos. Si me matare, yo voy a seguir creyendo en Él, estoy determinado. Aquí no es de deseo, aquí dice, porque es inoportuno. Dice, pide y se os dará. Acuérdese que es porque es inoportuno. Pide y se le dará, busca y hallará, llama y se le abrirá. Mi hermano, ¿cuántos de ustedes creen que nosotros podemos tener una orquesta, podemos tener medios de comunicación? Es la voluntad de Dios. Tenemos que estar determinados. Señor, coloca los recursos en el bolsillo, hermano, en el bolsillo, hermano, que el pequeño llegue a ser mucho, Señor, que sea multiplicado, que aquel que tiene la voz como la chimotufia, Señor, tú puedes hacer un milagro creativo y cambiarlo, porque tu propósito es que le adoremos. Señor, que nosotros podamos tener un brazo extendido para aquellos que necesitan, podamos hacer una fundación para llegar, Señor, no solamente con palabras, sino con pan, Señor. Es tu voluntad, Señor, y yo viviré para cumplir tu propósito en ellos. Soy instrumento, Señor, para ellos. O sea, yo no estoy preguntando, Padre Santo, si es tu voluntad. Yo conozco que la extensión del Evangelio es tu voluntad y yo me afirmo sobre eso. Es una determinación a que Dios cumpla su propósito en mí. No sé si alcanzo a transmitírselo. Estoy determinado a que mientras viva su propósito, yo soy instrumento de su propósito. Siga, por favor, Chequina. En 11.9, no, hasta ahí llegamos. En 11.9, miren, hermanos. Y termino con esto, Santiago 4, 3 y 4. Esto es un bebé espiritual. La Biblia dice, pedís y no recibís, ayúdenme, porque pedís mal. ¿Por qué pedimos mal? Para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras. ¿No saben que esa amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué no recibimos lo que pedimos? ¿Por qué no recibimos? Porque no entendemos cuál es su voluntad, no afirmamos sus propósitos en nosotros y no estamos determinados a cumplir el propósito de Dios en nosotros. Queremos es pedir para nuestros propios deleites. Pero es sencillo, hermano, mire, yo, y lo digo de pronto con vergüenza, yo he tenido miles de oraciones no contestadas. Porque he buscado hacer de mi propio pensamiento un ídolo. Pero he tenido muchas oraciones contestadas. Cuando he dicho, Señor, yo quiero ir a predicar a fulano de tal. Señor, yo quiero que tú proveas lo que se necesita en tu casa. Señor, danos un lugar donde no paguemos arriendo, donde podamos tener una casa de oración, Padre Santo, bonita. Dios dijo, es de acuerdo a mi voluntad. Señor, no tenemos. Ya estaban los árboles cuando llegamos acá. Nosotros llegamos acá. Y el que sembró los árboles con los cuales se construyó esta casa, llegó 20 años antes. ¿Sí me hago entender? Si nosotros no entendemos cuál es su plan, la palabra de Dios se va a cumplir, la voluntad de Dios se va a cumplir, pero no disfrutarás de ella, no gozarás de ella. ¿Cómo tengo oraciones contestadas? Cuando yo tengo una sincronía entre la voluntad de Dios y lo que yo pido en oración. Mientras tanto, no conozco a Dios, no se puede reflejar su plan en mí
Y pido y no recibo porque pido mal. Inclinen su rostro, ya no puedo seguir más. Padre, en el nombre de Cristo, yo te suplico que nos dejes esa sabiduría de parte del Espíritu Santo, primero de conocerte a ti, el único Dios verdadero. Revélate como el Dios de mi vida. Y de ahí yo puedo entender para qué nací. Sobre esa verdad yo edifique mi vida. ¿Quién es Dios? Y sobre eso yo edifique mi vida. Él es el Cristo, yo para edificar un plan de vida, Padre. Señor, revela a tu iglesia el papel que ellos juegan en este plan maravilloso. Al músico, al predicador, al anciano, al que hace aseo, al que visita, al que ministra, Señor, al que ora, al que intercede, al que tiene consejería bíblica, Padre. Permítenos entender cosas tan elementales como por qué vivimos en esta ciudad. ¿Para qué estudiamos lo que estudiamos? ¿Por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, Señor? Las herramientas tecnológicas que todos tenemos en las manos, Señor, los recursos materiales, los recursos ministeriales, ¿cuál es el propósito de ellos? Y cuando pidamos para que ellos sean puestos en obra, yo sé que veremos oraciones contestadas, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muchísimas gracias. Mira a tu pueblo, Señor, míralo con misericordia. Que seamos de esos pueblos que podamos ver oración contestada de acuerdo a tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Cristo. Señor, gracias. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, iglesia. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Amén y amén. Si alguno de ustedes quiere ofrendar en esta iglesia, hay un principio que dice: cada uno dé como propuso en el corazón. Que según haya prosperado, aparte cada día que venga a la iglesia y tenga con qué compartir con el templo. Lo puede hacer ahí, en ese lugar que se dispuso para eso. Dios me les bendiga. Saludes en el amor del Señor.